En la boca del lobo, con Javier García Isaac. Pues seguimos adelante en la boca del lobo y toca hablar con Sergi Fabri, del que llevamos hablando prácticamente toda la mañana, sin él saberlo, concejal de SAL en la provincia de Gerona y que ha sido brutalmente agredido. Sergi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, bien, bueno, muy bien. Lo primero, solidarizarnos contigo. Ayer tuvimos la ocasión de hablar, también te escuchamos en el programa de El Retrovisor con la mítica Rebeca Crespo. Bueno, lo primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien y tranquilo. Sin coche, pero bien y tranquilo. Oye, cuéntanos, hemos leído también la entrevista que te han hecho Raquel Tejero en OK Diario, donde es tu madre la que te avisa de que el coche está en llamas, ¿no? Sí. Claro, tu madre se creía, ¿vivís cerca? ¿Vives en un piso? ¿En las inmediaciones del pueblo? ¿Cómo te...? No, os explico. El coche estaba bastante cerca de mi casa. Sí. Y era un coche así viejo que estaba a nombre de mi madre. Entonces la policía municipal, por la matrícula, lo que hace es llamar al propietario, ¿no? Uh-huh. Y ella me llamó a mi teléfono, pero en tenerlo yo siempre en silencio sin vibración, pues no lo escuché. Y entonces vino a casa directamente y me picó y me dijo, cariño, te han quemado el coche. Y nada, y dije, bueno, pues ya está, si está quemado, pues ya no podemos enterrarlo. Tú haces unas declaraciones diciendo que para amedrentarte tendrían que comprar más gasolina, ¿no? Sí, está claro. Eso, absolutamente. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un municipio en el que es constante, pero sobre todo estos últimos días se está viendo muchísimos robos a vehículos, muchísimos. Y nosotros lo hacemos público porque los vecinos es lo que quieren, ¿no? Que lo que a ellos les dificulta el día a día no quede silenciado, se haga público y ya que no hay presión legal o judicial, pues que al menos haya presión social. Entonces nosotros todo lo hacemos público. Y estamos seguros que por este motivo, ¿no? Por esta presión pública que ejercemos, como al final a veces la presión pública se puede transformar en presión legal o policial, pues al final el delincuente se enfada y dice, bueno, como te hemos avisado alguna vez que si no paras te vamos a quemar el coche, pues al final te lo quemamos. Sergi, vamos por partes. ¿Cómo vive un concejal de Vox en una localidad como Sal? Ponnos en antecedentes. ¿Cómo es la corporación municipal y cómo está compuesto la población de esa localidad gerundense? La corporación municipal es mayoría absoluta independentista, Esquerra Republicana y Junts por Cataluña o por Sal se llaman. Y la población, bueno, claro, la población es difícil, la población tiene un contexto muy difícil porque hay un tanto por ciento muy elevado de inmigración que ha llegado sin ningún tipo de control. Una parte, hay otra parte que es una inmigración que ha llegado legalmente, con control, con el tiempo, con trabajo, y esa parte está más o menos integrada, pero luego hay otra parte que está completamente descontrolada. Para que os hagáis una idea, tenemos cerca de 600 pisos ocupados y cerca de 1.000 personas empadronadas en pisos ocupados, que no quiero decir que todas sean inmigrantes, pero un tanto por ciento muy elevado sí. Es decir, tenéis un altísimo nivel de ocupación ilegal, de delincuencia, y en un municipio controlado por el independentismo más salvaje. Empadronada, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasa? Que el consistorio durante mucho tiempo ha dejado la seguridad de lado, y dejar la seguridad de lado pues tiene un precio que lo estamos pagando todos los vecinos. Dime una cosa, ¿habías sufrido ya amenazas con anterioridad? Sí, amenazas constantes, pero al final, como tanto yo como todos mis compañeros de la provincia hemos recibido muchas amenazas, al final las amenazas las escuchamos, sí, y ya está, no nos asustan ni nos dan miedo ni nada. Sergi, tú además eres portavoz, además de ser portavoz del Grupo Municipal de Sal, eres vocal de la gestora de la provincia de Vox en Gerona, ¿no? Sí, exacto. Por eso digo que tanto yo como mis compañeros siempre hemos recibido amenazas, pero son cosas que nos entran por una oreja y nos salen por la otra, ¿no? Porque nos amenacen no vamos a dejar de
hacer lo que hacemos, ni lo vamos a hacer diferente, ni nada de nada. A quien no le guste no pasa nada, que nos amenace y que nos quemen el coche. Oye, y lo vamos a seguir haciendo. La corporación municipal se ha solidarizado contigo, te ha mostrado su cariño, su respeto, un acto de repulsa, algún minuto, no de silencio, no, gracias a Dios no ha fallecido nadie, pero algún gesto para el principal problema que tienen es que en privado te lo dicen. La mayoría de partidos políticos, sus miembros en privado, pues me han mandado un mensaje y me han podido comentar que bueno, que les sabía mal, etcétera. Lo que pasa es que son, y lo voy a decir así, son cobardes y no lo van a decir públicamente. No lo van a decir públicamente, y entonces lo que hacen es mandar un mensaje, sobre todo, como digo yo, a los suyos, de que no hay líneas rojas. Y en una sociedad democrática, un político que está en una institución pública no puede mandar el mensaje de que no hay líneas rojas. No tienen que haber colores. Cuando se traspasa una línea roja, pues todo el mundo lo tiene que decir de forma clara y públicamente, porque si no estamos creando una sociedad en la cual no se va a poder vivir. Dime una cosa, ¿eres el único concejal de Vox en el municipio? No, somos 3 concejales. 3 concejales. ¿A qué se debe el éxito que tiene Vox en este municipio? Porque eso es importante, porque dices que hay una mayoría absoluta de partidos independentistas, bastante radicales. Claro, 3 concejales es un éxito importante en ese municipio. ¿A qué se debe? Yo creo que el éxito se debe a 2 factores principalmente. Un factor muy importante es Vox, que como partido es un partido fuerte y un partido bueno al que la gente quiso votar, y luego otro factor importante es el equipo de Sal, que durante mucho tiempo trabaja por y para los vecinos, y ese trabajo de todo el equipo constante y en campaña electoral sobre todo, en el que mucha gente se volcó en la campaña electoral, la suma de esos 2 factores hizo que se tuviera el buen resultado que se tuvo. Mira, tengo a Jorge Garrido, que estaba un poco escandalizado porque hablabas de 600 más de 600 ocupaciones de gente que estaba empadronada en pisos ocupados ilegalmente. Son 2 cosas diferentes. Por una parte tenemos más de 600 viviendas ocupadas. Presumiblemente por una inmigración ilegal de origen marroquí, por cierto. Hay de todo tipo, pero la mayoría ahora que está viniendo, digamos, al final en un pueblo pequeño, conoces a todo el mundo más o menos, ¿no? Sí. Y cuando ves una cara nueva, pues ya lo sabes. Y ahora pues hay muchas caras nuevas y la mayoría pues es inmigración marroquí, de gente muy joven que no sabes nada, ni de dónde ha llegado ni nada de nada. Entonces, por una parte están los 600 pisos ocupados aproximadamente, y por otra, que dentro de ese paquete de pisos hay más de 1000 personas empadronadas en ellos. Lo que, claro, estar empadronado te da acceso a otros servicios, ¿no? Como servicios sociales, como poder, otras cosas. Y eso al final te genera una rueda que le facilitas al delincuente todo. Claro, pero digo yo que para tener ese éxito que estáis teniendo en Sal es porque la gente, el pueblo empieza a estar hasta las narices de la situación, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Yo siempre he dicho lo mismo. Aunque un medio de comunicación silencie lo que pasa, aunque quien gobierna quiera silenciar lo que pasa, si una mujer de 80 años que vive sola en una comunidad llena de ocupas conflictivos se le han llevado la instalación entera del contador, tanto de agua como de luz, da igual lo que se quiera silenciar, porque a esa mujer nadie le va a explicar lo que ha vivido. Y casos como este hay muchísimos. Entonces, aunque se intente silenciar, en un pueblo más o menos pequeño como es Sal, la realidad de la gente no se puede silenciar. Y eso lo lleváis vosotros a pleno, ¿no? Las denuncias constantes de la ocupación, de la inmigración y los problemas de inseguridad social que está generando. Y eso... Nosotros lo llevamos a pleno, lo hacemos público, hacemos las denuncias oficiales que haga falta, todo. Fíjate, hay un oyente que me hace una reflexión, y ahora nos acompaña también Martín Estrellas. Vivir así es un héroe, nos dice un oyente. ¿Te sientes extranjero en tu propio país? Sí, muchas veces depende en la calle de nuestro municipio que
que el pase puede llegar a sentir extranjero. Y no solo yo, sino mucha gente. Al final, lo peor de todo, ¿no? La principal preocupación es que realmente a la gente se le hace mal vivir de tal manera que deciden irse, tanto comerciantes como no comerciantes. Y hay otras muchas personas que no pueden irse y tienen que resistir, caiga lo que caiga. Claro, porque la solución no es esa, la solución será seguir dando la batalla y que se vayan los malos, entre comillas, ¿no? Exacto, pero tú explícale a una familia que vive en un barrio conflictivo, con niñas pequeñas, si cree que sigue aguantando, que viven cada día con miedo, diles que se tienen que seguir aguantando si tienen la oportunidad de irse, que no lo van a hacer, que se van a ir, porque es lo normal, ¿eh? Uh-huh. Es comprensible. Sergi, una cosa muy rápidamente. ¿Quién puede estar detrás de este atentado? Porque esto hay que calificarlo de atentado. ¿Quién puede estar detrás de este atentado? ¿Quién sospechas que está detrás o quién ha marcado el objetivo? ¿Quién te ha señalado la diana? Yo creo que lo vamos a saber cuando realmente si los cogen, ¿no? Pero mi intuición es que está relacionado con estas denuncias públicas que hacemos de la delincuencia constante. Que al final una de esas amenazas, ¿no?, que ya me habían hecho alguna vez, de te vamos a quemar el coche, para allá. Sergi, pero esas amenazas vienen por parte del mundo independentista o por parte de la delincuencia, o están unidos, o está en el Carajal que tenéis en Sal, que está todo unido. Esas amenazas normalmente vienen o de un perfil falso, o de perfiles, digamos, las veces que me las han hecho llegar en persona. No, que me consta a mí, no son independentistas, son perfiles a lo mejor de gente que ya sabes que son un poco delincuentes, extranjeros, marroquí jóvenes. El perfil es ese, más bien. Tenemos a Martín Estrellas. Martín. Sergi, encantado de saludarte. Mi solidaridad y mi respeto por el entorno en el que vivís, desde la distancia que nos separa en lo ideológico, pero desde la hermandad absoluta con lo que sentís y con lo que estáis pasando los concejales que vivís en territorio hostil. Me he quedado con dos o tres cosas que me llamaban la atención. Una, tu reflexión respecto de las líneas rojas, ¿no? Hacía un rato que veníamos discutiendo acerca de si existen realmente esas líneas rojas para según quiénes, y la otra respecto de esa identificación que tú estabas haciendo y que a mí no me terminaba de quedar claro entre la delincuencia más o menos organizada y su origen más o menos extranjero, más o menos de inmigración ilegal, y la posición de Vox, o de Vox en este caso, porque eres el concejal de Vox. Que al final no sé muy bien qué es lo que pesa qué es lo que piensas que pesa en ese lado de la línea, si pesa más la posición respecto de la delincuencia, la inmigración, la convivencia, o pesa más la posición nacional respecto del nacionalismo, del independentismo, etcétera. Es decir, es probablemente en Sal es un entorno muy complicado, porque es un cóctel con muchos componentes todos en el mismo saco, ¿no? Mira, para que se pueda entender a lo mejor lo de la línea un poco, os pondré un ejemplo. Hace poco se aprobaron los presupuestos municipales y entonces a todos los grupos políticos, los grupos municipales, se les hizo llegar el presupuesto con un mes de antelación quizás. Sí. Y a nosotros se nos hizo llegar con 3 días de antelación. Entonces, en decir esto, el gobierno me dijo de forma clara, me dijo, es que realmente con su partido nosotros no tenemos ninguna gana de dialogar porque es su partido. Es decir, el principal problema que tienen muchos partidos políticos, ¿no?, es que se olvidan que la discriminación ideológica sí. está en el mismo artículo que cualquier otra discriminación, pero ellos la practican sin ningún tipo de pudor. Sí, sin ningún tipo de pudor, de forma clara. Y es una discriminación que está en el mismo artículo que el resto de discriminaciones. Y entonces, al practicar esta discriminación de forma clara, el mensaje que mandan a sus votantes, sobre todo, es que no existe línea roja.
y eso es un peligro. Claro, lo que pasa es que ese peligro que tú señalas y que efectivamente es de carácter nacional, porque hace un rato veníamos hablando efectivamente de la diferencia enorme entre los protocolos que se activan cuando estamos hablando de problemas que hacen caso a la violencia de género, la violencia, la LGTBI, todo lo que va en el paquete, digamos, ideológico de las ideologías al uso, y cuando eso ocurre del otro lado, donde se asesina a Víctor Laínez, o se deja en libertad a su asesino en apenas unos meses, o se le quema el coche a un concejal de Vox, que por lo visto no cuentan, o se agrede a una militante de España 2000, como decimos aquí, en algún momento determinado. Y dices, es que ya hace rato que esas líneas no existen. Quizá esto lo que hace es evidenciarlo, pero esas líneas no existen, y además está asumido por todo el sistema en general, y desde luego por esa zona de España en la que las cosas, como digo, se mezclan, ¿no? Sí, completamente, pero nosotros tenemos que seguir peleando para que esas líneas existan. Y sobre todo en nuestro municipio, para que la gente humilde que ha trabajado toda su vida para poder vivir más o menos bien, pues pueda vivir bien y no tenga que vivir con miedo en su propia casa. La respuesta de tu electorado sí ha sido buena, quiero decir, al margen de las instituciones, la gente que entiendes que son tus votantes, tus ciudadanos, tus vecinos, los que te dan respaldo. En el municipio, al final, sí. Cuando el municipio es pequeño es muy fácil que todo el mundo se conozca. Sí. Entonces, cuando todo el mundo se conoce, más o menos la realidad la sabe todo el mundo. Y el apoyo ha sido muy grande de todo tipo de personas, porque conocen la realidad, conocen qué pasa, conocen o intuyen por qué ha podido ser, y entonces sí que se solidarizan mucho. Pero si no, claro, en un municipio donde no puedes llegar a hacer que la gente te conozca, pues eso es más difícil. Sergi, nos acompaña también Jorge Garrido, que fue en el 2016, en la campaña electoral del 2016, fue protagonista de una brutal agresión. Jorge. Bueno, yo solidarizarme contigo, Sergi, por supuesto, eso lo primero, independientemente de que estemos en organizaciones políticas diferentes, porque estas cosas, como decía Martín, independientemente de dónde se milite, hermanan bastante, sobre todo cuando son por estos motivos. Y como pregunta yo quería hacerte, enlazando con lo que antes decía Javier respecto a un comentario mío mientras estabas hablando, que me sorprendía que hubiera 1.000 personas o más de 1.000 personas empadronadas en 600 viviendas ocupadas, es decir, que las personas no tienen un título legal para ocupar esa vivienda, porque normalmente para empadronarse, ya sabemos que la actual legislación obliga a empadronar incluso a los ilegales, pero lo que sí se suele exigir como requisito es o bien aportar un título de propiedad del inmueble en el que uno se va a empadronar, o bien algún título que te legitime para estar allí, es decir, un contrato de alquiler, el contrato de suministro eléctrico, etcétera. Y veo que aquí, dado que son ocupas, pues evidentemente esto se habrá pasado por alto. Y mi pregunta es, esto entiendo, corrígeme si me equivoco, que se debe a que esa coalición independentista de la que hablas pues es connivente, digamos, con el fomento de todo tipo de inmigración ilegal y el tratar de regularizarla por la vía que desde el ámbito municipal es posible, que es la del empadronamiento. Porque hay una permisividad muy grande, es decir, lo que se establece es que para empadronar a una persona se necesita un título posesivo justo, claro, o que se acredite la residencia habitual. Entonces, lo que no se puede hacer es acreditar la residencia habitual de una persona en un sitio el primer día que acaba de llegar. Claro. Porque las mafias ocupas saben muy bien lo que hacen y abren una puerta, entran a una familia y luego venden las llaves a quien pertoque, o se quedan mafias para delinquir o cosas de este tipo. Entonces nosotros presentemos una propuesta para que no se empadronara a nadie, sobre todo para llevar un control, sin disponer de un título posesivo justo, y si quieren seguir con su buenismo y se quieren empadronar igualmente, como mínimo que se acredite la residencia habitual, pero eso se tiene que acreditar acreditando que esa residencia que se está habitando allí al menos durante un año, durante 2 años, así con pinzas se puede acreditar una residencia habitual, pero si no, no. La verdad es que al no aceptar esa propuesta el Ayuntamiento de Sal, el Ayuntamiento es cómplice con los delincuentes que están ocupando esa vivienda. Y se retrata ante los vecinos. Claro.
Completamente. Completamente. Bueno, pues sí, Sergi. El gobierno y el resto de partidos de la oposición, porque van todos ligados. ¿El Partido Popular tiene presencia en Salt? No tiene presencia. Solo el Partido Socialista. Mando un abrazo muy fuerte a mi amigo Nacho Murinas, que nos conocemos hace muchos años, Sergi. Te mando también un abrazo, y lo dicho, estos micrófonos están siempre abiertos para ti, y para, sobre todo, solidarizarnos con la agresión que has sufrido, y lo más importante, que no quede impune ninguna agresión, o por lo menos en los medios de comunicación tenemos la obligación de denunciar qué es lo que está pasando, y sobre todo también señalar a los que ponen la diana, a los que te han marcado la cruz a ti, que eso también es muy importante, porque muchas veces le restamos importancia a los que favorecen este tipo de agresiones, las justifican e incluso me atrevería a decir que las blanquean. Los que tienen que estar señalados son los malos. Sí, ahí está. Exacto, completamente. Muchas gracias a vosotros. Felicidades por vuestro trabajo. Mucho ánimo. Adiós, Sergi. Gracias, un abrazo.